Hay operadores que llevan años mirando gráficos y no entienden por qué entran en una posición justo antes de que el mercado se mueva en su contra. El precio no avisó. El gráfico no estaba equivocado. El problema es que estaban mirando el resultado, no la intención. Una parte sustancial del volumen institucional nunca aparece de forma inmediata en los mercados públicos. Se ejecuta en dark pools, icebergs y órdenes ocultas. Pero lo que ves en tu libro de órdenes, si sabes leerlo, dice lo que los grandes están haciendo antes de que el precio se mueva. Ignorar el libro de órdenes no es una estrategia, es operar con una mano atada. La mayoría cree que el precio lo es todo, que si entiendes soportes, resistencias y gráficos, ya tienes suficiente. Esa creencia cuesta dinero, porque el precio es el final de la historia. El libro de órdenes es la historia mientras se escribe. Cada nivel de precio tiene órdenes de compra y venta esperando, algunas visibles, otras ocultas, icebergs que muestran solo la punta, órdenes que se cancelan milisegundos antes de ejecutarse. El problema no es tu análisis técnico, es que estás leyendo el resultado de una guerra sin mirar el campo de batalla. El libro de órdenes, también llamado Level 2 o Depth of Market, es una lista de intenciones. De un lado están las órdenes de compra, del otro las de venta, cada una con un precio y un tamaño. Pero lo que ves en pantalla no es todo lo que existe, es solo lo que los grandes jugadores permiten que veas. Un fondo que quiere comprar 50.000 contratos de futuros no los pone todos visibles. Si lo hiciera, el mercado se dispararía hacia arriba solo con ver esa pared de demanda. Nadie lo vendería barato. Los creadores de mercado ajustarían los precios al instante. Ese fondo terminaría pagando mucho más de lo necesario. Por eso usan los icebergs. La orden real, la orden principal de 50.000 contratos, se fragmenta en cientos de órdenes más pequeñas, de 100, 200 o 500 contratos. Solo la punta del iceberg es visible. Cuando esa punta se ejecuta, aparece la siguiente porción, y luego la siguiente. El mercado ve pequeñas órdenes constantes. Nunca ve la montaña debajo del agua. Pero eso no es todo. Una parte aún más grande del volumen institucional ni siquiera toca el libro de órdenes público. Se ejecuta en dark pools. Estos son sistemas privados, generalmente operados por bancos o brokers institucionales, donde las órdenes se cruzan sin que nadie fuera de esa red sepa lo que está pasando. En Estados Unidos, entre el 40% y el 44% del volumen total de acciones se ejecuta fuera de los intercambios públicos. En Japón, el volumen en dark pools pasó del 2.78% en 2020 al 5.44% en septiembre de 2025. Eso representa más de 750 millones de dólares diarios moviéndose en la sombra. Lo que ves en tu pantalla es solo la parte visible del iceberg del mercado completo. El resto ocurre donde tú no puedes verlo. El libro de órdenes no solo te muestra órdenes estáticas, te muestra intención en movimiento. Y aquí entra un fenómeno que todo operador profesional conoce: la absorción. La absorción ocurre cuando entra un volumen masivo de órdenes de mercado agresivas, pero esas órdenes son completamente absorbidas por órdenes límite pasivas, y el precio no se mueve. El activo se mantiene en un rango, no sube, no baja, parece que no pasa nada. Pero debajo de la superficie alguien está acumulando. Un activo cotiza a 100 euros. En el libro de órdenes ves 5.000 unidades de venta en 101 y 10.000 en 102. Nada extraño. Un rango lateral aburrido. Pero cuando observas con atención durante 20 minutos, empiezas a notar algo curioso. Cada vez que el precio llega a 100,50, aparece una orden de compra agresiva. Compra todo lo que le echan. Lleva 20 minutos así. Ha acumulado 15.000 unidades sin que el precio haya subido de 101. Alguien grande está comprando. No quiere marcar precio, no quiere que el mercado suba todavía. Quiere llenarse a precios bajos.
es acumulación silenciosa. Cuando termina de acumular, ese mismo grande puede hacer dos cosas. La primera, retirar su liquidez de venta en 101 y 102. Esas órdenes que parecían resistencia desaparecen. El precio salta a 103 en minutos porque ya no hay oferta. La segunda, lanzar una orden de mercado agresiva que se come la poca oferta que queda, acelerando la ruptura. La persona que solo mira el gráfico ve una ruptura limpia en 103. Entra largo, cree que está siguiendo la tendencia. La persona que leyó el libro de órdenes vio la acumulación 20 minutos antes. Entró en 100,50 y ya tiene 2,5 puntos de ganancia cuando el resto recién entra. Esto no es teoría. Ocurre todos los días en todos los mercados líquidos. Futuros de S&P, bonos del tesoro, divisas mayores, petróleo. En octubre de 2023, en el mercado de bonos estadounidense, hubo una sesión donde el precio se mantuvo plano durante horas. Ni un movimiento relevante. Pero el libro de órdenes mostraba una absorción constante en el mismo nivel de precios, equivalente a más de $2.000 millones en posición acumulada en una sola sesión. Los operadores que leían el flujo entendieron que era acumulación institucional. No había noticias, no había datos macro relevantes, solo una pared de absorción silenciosa. 2 días después, sin ningún evento catalizador evidente, el bono subió un 2.5% en una sola sesión. La mayoría de los operadores minoristas entró ese día, cuando el precio ya se había movido. Los institucionales ya estaban dentro desde 2 días antes. La diferencia no fue suerte, fue información, y esa información estaba disponible para cualquiera que supiera leer el libro de órdenes. Cada vez que operas sin al menos consultar el libro de órdenes, estás tomando decisiones con un porcentaje significativo de información invisible. No es que toda operación necesite un análisis profundo del flujo, pero ignorar la absorción, los icebergs y los niveles de liquidez te deja ciego ante la acción institucional. El coste real entra por 2 puertas. La primera es el deslizamiento. Cuando ejecutas una orden de mercado sin saber dónde está la liquidez real, puedes estar pagando un diferencial más amplio de lo necesario. Una orden de 10.000 euros en un activo líquido puede deslizarse entre 0.1 y 0.3% solo por no saber dónde estaban las órdenes límite. Multiplicado por 100 operaciones al año, es entre 10% y 30% de tu rentabilidad que se esfuma en costes de ejecución. La segunda puerta es más peligrosa. Entrar tarde, comprar la ruptura que el grande ya construyó, vender el soporte que ya estaba defendido. En una cuenta de 50.000 euros, entrar 20 minutos tarde en una operación que se mueve un 1% puede costarte entre 300 y 500 euros. No una vez. Cada vez que caes en una ruptura falsa o llegas después de la acumulación institucional. Un operador que hace 150 operaciones al año y cae en esta trampa en el 20% de ellas, está regalando entre 9.000 y 15.000 euros anuales. Ese es el coste de no leer la intención. El libro de órdenes no te dice el futuro. Nadie tiene una bola de cristal. Te dice quién está haciendo qué ahora mismo. Te muestra si la liquidez real está en los bids o en los asks. Te revela si está acumulando o distribuyendo. Te advierte antes de que el precio se mueva. Hay un concepto adicional que los profesionales monitorean constantemente. La diferencia entre la intención real y la intención ficticia. No todas las órdenes que ves en el libro son reales, algunas son señuelos. Un operador grande puede poner una orden de venta masiva a un nivel alto, no porque quiera vender, sino para que el mercado crea que hay resistencia. El precio se acerca, la orden desaparece. Eso es spoofing. Y aunque es ilegal en muchos mercados, sigue ocurriendo. Quien sabe leer el libro detecta estas órdenes fantasma porque aparecen y desaparecen sin ejecutarse. Quien no sabe ajusta su estrategia basándose en información falsa.
La diferencia entre un operador que pierde consistentemente y uno que gana no está en el indicador mágico ni en el setup perfecto. Está en el flujo de información que procesa antes de tomar una decisión. ¿Qué aprendimos hoy? El precio es el qué, el libro de órdenes es el por qué y el cuándo. Los grandes no quieren que veas su intención. Por eso usan icebergs, dark pools y órdenes fragmentadas. Su ventaja es la información asimétrica. La tuya es que la liquidez tiene que salir a la luz en algún momento. Toda orden que se ejecuta eventualmente toca el libro. La absorción es una de las señales más claras de acumulación. Cuando ves volumen agresivo sin movimiento de precio, alguien grande está acumulando. La ruptura que viene después no es un inicio, es el final de un proceso que ya estaba ocurriendo. Para tu cuenta de operaciones, no necesitas pasar horas frente al DOM, pero cada vez que vayas a entrar en una ruptura, pregúntate si viste acumulación antes. Si la respuesta es no, probablemente llegas tarde, y llegar tarde cuesta entre 300 y 500 euros por operación en una cuenta de 50.000 euros. El mercado no es un gráfico, es una subasta continua donde cada orden tiene una intención, y la intención, si sabes leerla, se ve antes de que el precio se mueva. Ahora sabes por qué entrar justo después de una ruptura es en muchas veces llegar tarde. Y sabes qué mirar para no ser el que compra cuando el grande ya vendió.